Bienvenidos, esto es Consejo Visible, el espacio para que usted se entere de los hechos que son noticia dentro y fuera del Consejo del municipio de Chinchiná. La gerente del Hospital San Marcos del municipio de Chinchiná, doctora Sandra Lucía Díaz Tejada, presentó un pormenorizado informe a los concejales de la ciudad. Primero les voy a mostrar la parte presupuestal, ¿sí? Entonces aquí tenemos como la ejecución de los ingresos. El hospital el año pasado empezó con un presupuesto de 14.000 millones, que ahí está la cifra exacta, que aquí no alcanzo a leerla, y terminamos el año con 17.000 millones, ¿me ayuda? 617. ¿Por qué hicimos unas adiciones de más de 3.000 millones? Estas adiciones se debieron a la prestación de servicios que tuvimos en Palestina, que suman más de 1.500 millones, y los otros 1.500 millones están representados en nuevas contrataciones que no teníamos planeadas a comienzo de año, y recuperación de algunos recursos que estaban en cuentas esperando pues si se recuperaban o no, como en el tema de glosas. Entonces el año lo cerramos con un presupuesto de 17.600. Allí tuvimos un recaudo, tuvimos unos reconocimientos. ¿El reconocimiento qué es? Es lo que radicamos, o sea, lo que produce el hospital, factura y se lleva a las EPS, ¿sí? Ese reconocimiento fue de 20.000 millones, no alcanzo a leer, de 21.000 millones, no alcanzo a ver de ahí, así. De todo lo que se facturó, recogimos o recaudamos 17.000 millones 611, ¿sí? Terminamos el año con unas cuentas por cobrar de 4.147. Más adelante ustedes van a ver que hay una cifra mayor, y es que nosotros llevamos una cartera como una provisión, lo que no tenemos claro si vamos a pasar si la vamos a cobrar o no. Y cuando se crea el presupuesto, o sea, no debemos subirla el total, pero entonces en la vida real son estas cuentas por pagar de 4.147 millones más lo que no alcanzamos a radicar, ¿sí? O sea, quiere decir que en diciembre 31 tuvimos unas cuentas que pasan para radicación en las EPS en enero, pero tenemos que contar con ese dinero también, que fue más de 1.600 millones, ¿sí? Bueno, ahora les voy a mostrar un cuadrito parecido, pero esto ya es la ejecución de gastos, cómo nos gastamos la platica. Entonces el cuadro empieza igual, cómo empezamos en presupuesto, lo que se adicionó y luego lo que nos gastamos. O sea, ¿qué obligaciones adquirimos? De esos 17.000 millones comprometimos 243, ¿sí? Y hicimos pagos casi por el mismo valor, de 16.147. Eso quiere decir que pasamos debiendo unas cuentas por pagar de 95 millones de pesos. ¿Por qué? Porque esos 95 millones, más adelante hay un cuadrito. Muchas gracias, es muy amable. Póngalo así. Más adelante hay un cuadrito donde les voy a explicar esos 95 millones porque no alcanzamos a pagarlos el 31 de diciembre. Entonces, el resumen del presupuesto, aquí les estoy hablando del presupuesto. Entonces, quiere decir que nosotros el presupuesto lo ejecutamos en un 94.34. Esto muestra que el hospital no gastó ni comprometió más de lo que ingresó, ¿sí? Pues que es el ejercicio que todo ente de control y es el deber ser de una institución pública, no comprometer más dineros de los que está claro que va a recibir. Bueno, aquí les traigo un cuadro consolidado de los recaudos, o sea, quienes nos pagaron. Entonces está por trimestre, así fue que entraron los recursos a nuestro hospital. Esto lo sacamos del extracto bancario, de lo que llega del banco, y entonces ya nuestros financieros buscan con las EPS quién fue el que consignó esos dineros.
y fue un comportamiento muy bueno. Si ven octubre, diciembre, que fue el último trimestre, aquí hicimos un recaudo de 6.430 millones, que el comportamiento normal, el promedio era de 3.500, 3.600 millones, quiere decir que casi que doblamos el recaudo. Ese trabajo no es sencillo, o sea, y siempre pasábamos con un indicador bajito, del 65, 70. Es muy duro hacer este recaudo, pero en diciembre tuvimos un apoyo muy importante de la Dirección Territorial de Salud, donde pudimos recuperar una cartera importante del Grupo Saluco. Recogimos casi 3.000 millones, que es la diferencia, gracias a una gestión que se hizo a través del Ministerio, de la Dirección Territorial, con el Grupo Saluco. La intervención de los concejales durante la sesión en la cual la gerente del Hospital San Marcos realizó el informe de su actividad o gestión como gerente de esta institución, pues fue para halagar, para reconocer ese buen trabajo y ese desarrollo que ha hecho por la institución de los chinchinenses. Doctora Sandra, felicitarla porque usted recibió un hospital en el 2008 donde se tenían salarios hasta de 9 meses de retraso, y hoy con el informe que usted da, pues no sobra sino como quitarle uno el sombrero y decirle: lo hizo muy bien y lo está haciendo muy bien. Yo creo que eso es lo que necesita Chinchiná. Chinchiná necesitaba que administraran muy bien. Yo me acuerdo que aquí hubo un debate con un gerente desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, lo tuvo el Consejo Municipal. Eso fue como en el año 2006-2007. Y cuando eso era el escándalo tremendo, porque eran 8 y 9 meses de salario de retraso, y la parte de asistencial era muy mala en el hospital. Yo creo que eso varió mucho, cambió mucho, mejoró mucho, y los resultados usted hoy ya los está presentando a nivel municipal y creo que a nacional, como nos mostró ahí. Ya el hospital está fuera del riesgo de cierre, como han hecho de muchas instituciones públicas en el país, que era la moda del gobierno venir a cerrar instituciones públicas. Yo tengo algunas inquietudes, pero muy pequeñitas. Primero era lo del convenio del desempeño en el 2004, que supuestamente creo que era por 10 años, ¿ya terminó o en qué se beneficia o en qué se perjudica el hospital sobre ese convenio pues con el ministerio, que era como de reestructuración en esa época? Y la otra, sí creo que ya que el hospital está financieramente bien, pues sería conveniente, y yo veo que en el informe usted lo tiene ya proyectado para futuro, y es cambiar una cantidad de equipos, de dotación de equipo médico, digamos lo que prestan el servicio, pero podría uno decir que son obsoletos. A mí me decía, por ejemplo, gente de Asmesalud, que ellos estaban haciendo los exámenes en Manizales. No sé hasta qué punto sería cierto que porque el equipo de rayos X del año pasado pues salía muy mal los exámenes, y que ellos tenían más seguridad tomando los exámenes en Manizales. Yo no sé si sería una disculpa de Asmesalud y por eso se iban a tomar las placas radiográficas a Manizales. Eso sí ya lo deben de saber ustedes mejor que yo. Y la otra es, doctora Sandra, los puestos de salud que tiene el municipio en la zona rural. Yo no sé si en otrora usted trajo un proyecto de acuerdo para que se le entregara esos puestos a usted para el hospital, para usted poder hacer mantenimiento, hacerse cargo de ellos. Yo no sé si eso en qué quedó, si lo hicimos, si no lo hicimos o si lo vamos a hacer. Sería muy conveniente porque pues uno de los puestos de salud que están en muy mal estado es el del Bajo Español. Entonces, pues el municipio, como que la alcaldía no le pone mano, y ustedes con obvia razón de que como no están las escrituras a nombre de usted, pues tampoco le puede invertir. Entonces sería muy conveniente revivir ese proyecto de acuerdo y hacer que esos puestos de salud se los entreguen a ustedes, pues para que ustedes puedan invertir en el mantenimiento de los mismos. Repetir que, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, creo que el Hospital San Marcos tiene un punto de quiebre a partir del año 2008, un punto de quiebre favorable
el Hospital San Marcos hoy es una institución respetada por todos los chinchirenses, a pesar de algunas quejas que hay en una parte del servicio a las que me referiré después. Pero fundamentalmente quiero que la doctora ella se refirió yo sé que estos puntos que iba a tocar ella los tocó ahora tangencialmente, pero yo quisiera que fuera más precisa porque yo sé que eso va a acabar de calificar muy bien al Hospital San Marcos. Primero, yo quiero que nos amplíe algo sobre las relaciones con la Territorial de Salud. Yo recuerdo que el año pasado que hicimos venir aquí a la Territorial de Salud en cabeza del doctor Jorge Hernán Yepes, el hospital tenía una deuda pendiente con la Territorial y fuera de eso un proceso de calificación en donde el hospital había salido mal librado y quedó cerrada una sección del hospital, creo que fue el área de ginecobstetricia, la cerraron porque no calificaba para estar en servicio. Que nos explicaran qué van todo eso, cómo han mejorado las relaciones y cómo son actualmente las relaciones con la Territorial de Salud, eso es muy importante decirlo. Segundo, con las EPS. Vea, doctora, el año pasado llamamos a las EPS aquí a un debate. Lástima que usted en esa ocasión mandó su equipo de trabajo, pero usted no pudo estar con nosotros. Y fíjense lo que es la vida. Usted me decía, Elías, allá le van a ir los coordinadores y no le van a responder por nada. Pues créame que ese día nos llevamos aquí un susto, diría yo, porque vinieron los gerentes, algunos, y los que no, los coordinadores que vinieron, dieron la cara y respondieron. Fue una actitud totalmente diferente a la que yo esperaba y la que de pronto usted me ha denunciado. Y créame que de algo sirvió ese debate, para algo sirvió. En el tema de la valoración de riesgo, lo que decía Oscar es cierto. En el año 2008 prácticamente era como el caos el Hospital San Marcos, porque todo el mundo decía que ya iba de declive y que no había nada que hacer por él. Pero hemos visto como su compromiso con toda la parte administrativa y el personal que está en el Hospital San Marcos tiene un sentido de pertenencia por destacar día a día lo que es la labor de esta institución. De ahí que de pronto vemos que la gente ya no se queja como hace tiempos que decían no nos han pagado y no ve el ambiente laboral, ve el tema de concertar unas actividades muy importantes como un banquete, como un festival gastronómico y todos se apropian de una entidad o una obra como tal para sacarla adelante. A eso me refiero cuando veo que hay un equipo de trabajo muy importante. Doctora, pero también le quiero reconocer que el tema de atención en el Hospital San Marcos se ve opacado cuando uno ve que no es tanto el tema de servicio de hospital, sino las entidades que convergen en él. Uno le pareció un tema de un accidente comercial concejal, no de ahora, hay que esperar 4 o 5 días a que la entidad se lo autorice, lo que son toda la parte de instrumentos para cirugías, y ahí queda uno pues como con el sinsabor, dicen es que el hospital no ha agilizado y va uno a averiguar urgencias o a cirugía y dicen no, es que pero no han autorizado, entonces la gente no sabe cómo está ese protocolo de seguimiento. Qué bueno que de pronto se hicieran como una campaña de información a la gente para que sepa cómo se procede frente a eso. Pues yo cuando tengo que ir todos los días en el hospital uno hace como el recorrido, se siente como el inconformismo de la gente, pero también hay que saber dar la información a tiempo. Yo creo que de pronto es un buen ejercicio cuando llegan a hacer el nivel de satisfacción del usuario y le digan cómo se procede en un momento de estos. Yo entiendo que uno cuando tiene un paciente en el hospital uno quisiera que lo atendieran de primero, pero también hay que entender el protocolo de atención ahí. Me refiero con el tema de urgencias que siempre va a ser pues como el lunar del Hospital San Marcos, pero creo que han hecho un ejercicio muy importante y quisiera doctora saber si en el plan de acción que tienen ustedes a corto plazo tienen planteado incorporar médicos pues como más permanentes en las áreas y no se quede solamente como la labor de 2 o 3 que hemos visto, porque creo que de pronto ha sido la crítica de la gente ver que solamente son aprendices, pero sabemos que hay un potencial humano muy interesante que lo rodea, pero creo que la gente queda como insatisfecha con el ejercicio cuando se atiende un joven y no tiene la garantía de que hay un médico ahí permanente. Y de verdad que no resta sino como darle las gracias como ciudadana, como usuaria y como concejala de Chinchiná, muy complacida del manejo que le están dando ustedes al hospital, ese equipo de trabajo que tienen tan maravilloso, y no dejo de reconocerlo tan comprometido porque los veo uno trabajando como hormiguitas día y noche y ahí podemos ver los resultados. Yo siempre digo en todas partes que nosotros tenemos un hospital de 5 estrellas. La gente va enferma y sale aliviada y muy contenta por el servicio que se le presta y el manejo que se le está dando.
muchas felicitaciones, lo podemos ver en el informe, qué satisfacción tan grande, después de que cogimos un hospital que estaba a puerta ya de cerrar, y mire lo que tenemos ahora, y ahora lo tenemos porque pues nosotros también, como con el acompañamiento, hemos hecho mucho por el hospital. Hemos visto cómo cambia el panorama, eso hay que verlo claramente y hay que reconocerle a usted su trabajo, doctora, junto a su equipo de trabajo, hay que reconocerlo. Y me gustó mucho un punto que usted tocó cuando dice que ya no, a medida de la ampliación de la infraestructura y todo lo que se está llevando a cabo, pues no va a haber cuota burocrática, que eso es lo que nosotros llamamos cuota burocrática, cuando por estos días se busca mucho eso, y quiero pues que bueno, es de beneplácito ver esta situación, donde dice que los que están ejerciendo una labor, y eso es lo que el movimiento Mira siempre ha demostrado a nivel nacional, es que la meritocracia hay que aplaudirla y hay que acompañarla, y por eso es que la deficiencia de muchas labores en las instituciones, cuando por la cuota burocrática entonces se saca al profesional que está haciendo las labores buenas, y por el favor político le ponen a otra persona que quizás el perfil no es el adecuado. Por eso le felicito en ese espacio, doctora Sandra, es algo muy importante. Pero también quiero preguntarle, vi cómo en su presentación hablaba de sus actividades como hospital en el tema de vacunación. El tema de vacunación, ver estas campañas, sabemos que lo preventivo es algo muy importante en cualquier entidad, y máximo si estamos hablando de salud. Entonces yo quiero preguntarle, como autores que somos de la ley 1626, donde se le garantiza la vacuna gratuita a los jóvenes y a los niños y adolescentes del papiloma humano, ¿qué se está haciendo a nivel municipal? Ya que son 3.5 millones de niños y adolescentes que se verán beneficiados a nivel nacional con esta ley. Repito, hemos sido los que hemos sacado esta ley, hemos contado con la aprobación en el Congreso de esta ley 1626, donde se garantiza este gran beneficio para la población de la infantil y adolescente. Con todos los cambios que se están haciendo estructuralmente en el hospital, que me parece muy importante, porque se nota, uno entraba al hospital y uno decía, bueno, ¿y aquí qué estarán haciendo, que esto está tan caótico, que es esto todo enredado? Entonces, pues es muy bueno que sepamos de primera mano cuáles son los cambios que se están haciendo, y que yo creo que ya se necesitaban. No solo se crece en el grupo de trabajo, con los profesionales que se tienen, en la población que se atiende, sino que la infraestructura también tiene que ir mejorando y estar acorde a todos estos avances, el crecimiento que se esté dando, y me parece muy importante, muy valioso que se esté mejorando la infraestructura del hospital y también los equipos que se están manejando para la atención que se le está dando a los usuarios. Yo creo que es felicitar a la doctora Sandra y a todo su equipo de trabajo por el compromiso, por el gran trabajo que hacen, porque se ven los resultados y eso es muy importante. Yo creo que es lo más satisfactorio que hay cuando uno hace una labor, poder ver en algún momento que tal vez los resultados no se ven inmediatamente, pero progresivamente se empieza a notar que realmente el trabajo que se realiza ha valido la pena y que el cambio se nota. Las arcas del Hospital San Marcos se vieron fortalecidas en el año 2013. Aquí lo explica en Consejo Visible la contadora de la institución, donde ha dicho que han pasado con más de 1.000 millones de pesos en los bancos. Acá encontramos el balance general a 31 de diciembre del 2013. Con un activo corriente de 7.581 millones, correspondientes a una caja que nos quedó en 1.348.967 pesos, y en bancos 1.353 millones que corresponden a 172 de proyectos del ministerio y a 1.180 millones que fueron recursos del hospital. Encontramos unos deudores de 5.959 millones, que era lo que nos explicaba la doctora Sandra. En el balance nos aparecen diferentes porque van compuestos de otros, digámoslo así, de otros ingredientes.
Por servicios de salud fueron 5.771 millones y debemos hacer una provisión a final de año de las cesantías retroactivas, que fueron recursos entregados en administración para nosotros, de 187.512.641 pesos. En el otro lado encontramos los pasivos. Los pasivos corrientes, como ven, es una cifra diferente a las anteriores. A nosotros contablemente nos quedaron 302.755.470, donde adicionamos los 187 millones de las cesantías retroactivas. Esa es la diferencia con los 115 millones que la doctora presentó anteriormente. Así tenemos un total de activos de 16.976.689.408 para el cierre del 31 de diciembre del 2013. Un total de pasivos de 302.755.470 y el patrimonio total de 16.673, teniendo un resultado del ejercicio de 3.054.967.721. Aquí encontramos el estado de actividad financiera, económica y social, donde tuvimos unos ingresos por ventas de 17.475 millones y unos costos de venta por servicios de 9.449 millones. Esperamos con este programa mantener informada a la comunidad sobre los hechos o actividades que realizan los concejales con la comunidad e incluso dentro del recinto del Consejo del municipio de Chinchiná. Esto es Consejo Visible, nos esperamos con un nuevo programa.